Abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 8. Bueno, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a todos, que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que están conectados en línea, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Y deseo que esta palabra sea de bendición para cada uno de todos nosotros, hermanos. Vamos a dar principio al estudio de hoy, la segunda parte de El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda. Él vive en nosotros, hermano. Él está con nosotros. Él nos ayuda desde nuestro interior. Desde nuestro interior, el Espíritu Santo nos ayuda porque Él vive en nosotros, vive con nosotros. Y Él da testimonio. Él siempre está dando testimonio de que está en nosotros. Él da testimonio a nuestro espíritu de que está en nosotros a través de su guianza. Y esto prueba de que somos sus hijos. A través de su guianza. ¿De dónde el Señor nos sacó, hermanos? ¿Se recuerda usted la vida que llevaba antes? ¿Se recuerda? Bueno, el Señor hizo cambios, ¿verdad que sí? Hizo cambios en su vida. Eso prueba de que somos hijos de Dios, porque Él es el que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, Dios el Padre. En el versículo 14, ahí en Romanos 8, verso 14, dice, porque todos, escuche bien, lea bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, Él nos guía. Esa palabra, hermanos, son claves muy importantes. Nos guía. Nos guió a salir. En el momento que usted le creyó, que usted aceptó al Señor Jesucristo, que usted lo aceptó, usted le creyó a su palabra, creyó en las palabras de Dios que se le enseñaron, le predicaron. Él lo guió a salir, lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Vivíamos en un mundo, bueno, estamos en el mundo todavía, pero estábamos inmersos en el pecado, en el mundo perverso y vergonzoso, porque nos da vergüenza ahora recordar lo que hacíamos antes. ¿Verdad que sí, hermanos? Nos da vergüenza. Dice el verso 14, lo seguimos leyendo, lo termino de leer, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, si usted fue trasladado, si usted fue sacado de una vida que usted llevaba y ha sido cambiado, ya no vive esa vida, es porque el Espíritu Santo lo sacó de ahí y el Espíritu Santo le selló y Él vive con usted. Tenemos que tener muy presente eso, hermanos, porque el diablo va a venir a poner dudas y yo creo que a todos en algún momento nos ha puesto dudas de la salvación, nos ha puesto duda que si realmente soy hijo de Dios, que si realmente el Espíritu está en mí. Y el diablo se aprovecha de eso. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, Él es Dios y Él vive en nosotros. Tenemos ese grandísimo privilegio de que Dios vive en nosotros. Dice, son hijos de Dios. En el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. ¿Verdad que sí? Hemos sido adoptados para estar dentro de la familia de Dios. Quiero llevarlos, hermanos, por favor, un momentito. No pierda ahí el pasaje. Más atrasito, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a ver algo bien importante ahí. Hechos capítulo 2.
en el verso 37 dice, al oír esto, cuando ellos escucharon la predicación del apóstol Pedro, dice que se compungieron de corazón. Hubo un remordimiento dentro de ellos, y no solamente eso, sino que sintieron miedo, sintieron temor, porque ellos dijeron, veamos lo que dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron como con miedo, expresaron dentro de ellos, ¿qué hacemos? O sea, están dando a entender o que ellos se dieron cuenta que estaban en un problema. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos tocó antes de ser cristianos, estas personas no eran salvos, no eran parte del cuerpo de Cristo, no eran cristianos. Cuando escuchamos la palabra de Dios y que creímos, porque cuando la persona no la cree, pues no le importa, le da igual, pero cuando la creímos nos dio temor, nos dio miedo, diciendo, bueno, entonces, si yo muero en esta condición, ¿a dónde me voy a ir? O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? La respuesta la da el apóstol Pedro en el verso 38, pero Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El verso 40 es la parte que quería que viéramos. Dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, ¿de dónde? De esta perversa generación. Entonces, el Espíritu Santo fue el que nos dio, nos sacó de esa vida perversa que nosotros llevábamos, perversa y vergonzosa. En el verso 40 dice, sed salvo, le dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice, sed salvo de esta perversa generación. Recordemos que ellos no eran salvos, ellos no eran cristianos. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que la creyeron, fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comenzaron a participar de la iglesia, vinieron a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, lo que estamos leyendo ahí vamos a regresar a Romanos, hermanos, por favor, lo que estamos viendo ahí en Romanos, en el capítulo 8, dice el verso 14, una vez más vuelvo y lo leo, dice, porque todos los que soy guiados por el Espíritu de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Recordemos que estas personas del libro de los Hechos no eran hijos de Dios. El apóstol Pablo ya está escribiéndole a personas que ya son hijos de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad que sí? Ya él está escribiendo a personas salvas, a personas hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ese temor que sintieron en el momento que creyeron a la palabra de Dios, como los de los Hechos, que dijeron, ¿qué haremos? Estamos en un problema. Como creo yo que tú lo hayas experimentado. No sé si todos los casos sean igual, pero tal vez tú lo experimentaste. Yo lo experimenté. Yo me di cuenta que estaba en camino al infierno y yo clamé a Dios, busqué al Señor a solas y dije, Señor, yo no quiero irme al infierno, porque me di cuenta que estaba en camino al infierno, estaba en rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque creí la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo tocó mi corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona inconversa. Si la persona la escucha, pero no la cree, no pasa nada. No pasa nada. Sigue tranquilo y puede proclamarse ser cristiano o ser salvo, pero si no tuvo esa convicción, si no tuvo ese encuentro personal con Cristo, pues siguió igual. No importa se bautice, no importa lo que haga, siguió igual. No tuvo esa experiencia de darse cuenta de que hay un infierno y de que la persona en pecados está con rumbo al infierno,
pero que también hay un cielo, el reino de los cielos, y que el único que lo puede salvar de ir al infierno es el Señor Jesucristo. Y en ese momento usted se enamora de Cristo, lo ama, siente amor hacia Él, porque se da cuenta de dónde Él le libró, de dónde lo salvó. ¿Me explico, hermanos? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo a estas personas les dice: ya no más sigan en ese temor. ¿Por qué? Porque ellos ahora han sido trasladados, dice, han sido adoptados dentro de la familia de Dios. Entonces, un cristiano, alguien que ha tenido esa experiencia, no está supuesto a tener temor, porque Cristo está con la persona, Cristo vive en mí, yo vivo en Cristo, hay esa unidad. ¿Me explico, hermanos? Hay esa unidad. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, usted está en Cristo, Cristo está en usted. Y dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues yo puedo decir a Jehová que Él es mi esperanza, Él es mi castillo fuerte, Él es mi protección. Pero si la persona continúa en ese temor, yo no sé, será salvo o no será salvo, pero si es salvo, no tiene por qué estar viviendo en temor. No es correcto. El apóstol Pablo exhorta aquí a las personas. Versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ahora somos libres en Cristo, no para pecar, pero somos libres de la muerte, libres de las garras de Satanás, libres para ya no vivir la vida que vivíamos antes. ¿Me explico, hermanos? Entonces dice aquí, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En otras palabras, en el momento que tú tienes necesidad, y no solamente por necesidad, pues si la palabra de Dios dice en el Salmo 34, dice que bendeciré a Jehová en todo tiempo, que su alabanza estará de continuo en mi boca. Si yo vivo siempre en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, desde que despierto, hermanos, pues el diablo, hermanos, si viene a molestar, se tiene que ir, porque sabe bien que no tiene cabida en la vida de uno. No hay cabida para el demonio, para Satanás, porque yo estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Desde que despierto estoy adorando, alabando al Señor. Y claro, no estoy hablando de brincar y saltar y estar haciendo ahí que la demás gente lo vea. Esto lo puede hacer usted en su corazón, en su íntimo, porque Él está aquí dentro de nosotros. ¿Me explico, hermanos? Bien, dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, dice en Efesios 2:19, no lo busque, pero dice ahí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no eres una persona extraña a Dios, porque cuando uno no está en Cristo, hermanos, uno es enemigo de Dios y Dios es enemigo de nosotros. ¿Estoy hablando lo correcto, hermanos? Santiago lo dice, que nosotros, las personas, cuando éramos inconversos, éramos enemigos de Dios y Dios es enemigo de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque su pecado o el pecado de las personas hace división entre las personas y Dios. Hay una división. Y no es que nosotros seamos mejores, pero Cristo es mejor, y Cristo ahora nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha lavado con su preciosa sangre, nos ha dado de su Santo Espíritu, y eso es lo que nos lleva a tener esa comunión. Dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y es algo maravilloso que ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿cómo saber que yo soy templo? ¿Cómo puedo saber? Bueno, pues muy sencillo. Puedo examinar si el Señor me ha guiado a salir de la vida que yo llevaba antes. ¿Ha habido un cambio en mi vida? Salí de esa vida perversa, vergonzosa. Y entonces cuando
tuve esa experiencia, ahora he sido adoptado en la familia de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Nos cambió a nuevas criaturas. Lo que yo practico ahora no lo practicaba antes. Ni siquiera me pasaba por la mente que yo iba a ser cristiano evangélico. Más bien decía yo, no quiero saber nada de eso. Yo tengo mi religión. Y jamás me pasaba por la mente que yo un día iba a ser cristiano evangélico. Menos pastor, menos. Y yo creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. No nos pasaba por la mente que seríamos un día cristianos. Entonces lo que yo practico ahora no son las mismas prácticas que yo tenía antes. Y lo que yo practicaba antes, ya no lo practico ahora. ¿Por qué? Porque ahora somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a través de todo eso, hermano, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Eso nos da la seguridad. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en mi vida. Y claro, el diablo va a querer, y yo lo experimenté, tal vez ustedes lo han experimentado, el diablo viene a meternos ideas de que no eres algo, de que cómo eras así y ahora porque vas a la iglesia por esto, por lo otro, ya ahora te crees que eres hijo de Dios. Y dice el diablo, no eres hijo de Dios. Pero no es porque venimos a la iglesia, es por la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, es por ese encuentro personal que tuvimos con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, cuando vino a morar en nosotros. Y eso es algo muy personal de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y de ahí, hermanos, comienza una transformación, un proceso de santificación hasta que Cristo regresa, y estamos todos en un proceso. Todos. Algunos están un poquito más desarrollados espiritualmente, otros estamos menos, y ahí vamos, pero hay un proceso de santificación, de transformación, y esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, y eso es otra cosa que confirma de que estamos en Cristo y que tenemos la salvación, y que somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, eso, hermano, me lleva... El apóstol Pablo decía, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso nos lleva a cada uno de nosotros, pues, a estar persuadidos también de que Jesucristo ha comenzado en nosotros una buena obra y que la va a ir perfeccionando hasta que Cristo venga, hasta que Él venga por su pueblo, por la iglesia, y estamos preparados para irnos con Cristo, ¿verdad? Estamos listos. Y deseamos que Cristo venga por nosotros, porque sabemos, y este mundo se está poniendo cada día peor. Cada día se está poniendo la situación peor, enfermedades y perversión, maldad, tanta cosa mala, pero no podemos irnos, no podemos escondernos, tenemos que ser testigos para aquellas personas que no le conocen, tenemos que presentar nuestro testimonio, confesar a Cristo delante de las personas, pero va a llegar el momento en que Cristo nos va a sacar de aquí. Cristo nos lleva, y cuando el Señor nos lleve, bueno, es porque ya a Él le plació sacarnos de este planeta Tierra y llevarnos a su presencia, sea por arrebato, sea porque ya el Señor nos llame, por la muerte. No sabemos cómo vaya a suceder con cada uno de nosotros. Al parecer Cristo viene muy pronto, pero no sabemos cuánto más se tarda. Porque Jesucristo dijo que solo su Padre era el único que sabía, ni siquiera los ángeles, ni Él ni los ángeles sabían el día de que Él venga por la iglesia. Pero si nos manda, estemos preparados, estemos listos. Ahora, la preparación es, hermanos, primeramente, pues nacer de nuevo. Y estar plenamente seguros de que somos sus hijos, como estamos viéndolo. Que confirma que soy un hijo de Dios, pues yo tuve ese encuentro personal con Cristo, estoy siendo transformado de día en día, de gloria en gloria, y estoy cambiando para mejor. En mi corazón hay ese deseo de estar bien con Dios, como dice en el Salmo 34,
que su alabanza, la alabanza hacia Él estará de continuo en mi boca. Desde que me levanto, desde que usted se levanta, piensa en el Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Desde que nos levantamos, estamos pensando en Dios, pensamos en Él, de que el Señor se merece toda la honra, toda la gloria. El Señor se merece que yo le dé las gracias porque me dio un día más de vida y porque confío que me va a proveer todo lo que necesito para mi cuerpo físico, para todas las cosas que necesito. Desde el agua con la que me baño, desde el cepillo de dientes, de la pasta, de cada cosa, de cada detalle, es porque Dios nos lo ha dado todo, y todo, de todo tenemos que darle gracias a Dios, porque Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Ahora, ¿qué sucedió, hermanos, en ese momento cuando yo tuve ese encuentro personal con el Señor? Cuando usted tuvo ese encuentro personal con el Señor, se le quitó un velo de sus ojos, nos abrió el entendimiento, entonces nos dimos cuenta que estábamos perdidos, pero nos dio ese deseo de buscar al Señor, de clamar a Él. Vamos a ver, hermano, por favor, ahí en Segunda de Corintios, más adelante, vamos a ver un pasaje. En el capítulo 3, versículo 14. Dice que el entendimiento de estas personas está embotado, se embotó, porque hasta el día de hoy dice que cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Estoy leyendo el versículo 14 del capítulo 3 de 2 de Corintios 3, 14, si están ahí. Paso a leer el versículo 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados cada día, pero nosotros nos dimos cuenta de cuando se nos quitó ese velo, y de ahí comienza esa transformación, de ahí comienza esa santificación. Dice que hasta que el Señor venga, y hermano, y no vamos a ser perfectos mientras estemos aquí. Ustedes lo saben, yo lo sé perfectamente bien, que no vamos a ser perfectos, pero sí en el momento que el Señor levanta la iglesia, el cuerpo será perfecto, será un cuerpo glorificado, y entonces sí seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Ahora, hermanos, por medio del Espíritu, el Espíritu Santo nos confirma nuestra salvación, y nadie más sino el Espíritu Santo puede asegurarme la salvación en mi corazón. Nadie más. ¿Quién más puede darle a usted la plena seguridad de salvación en su vida, en su interior? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos da esa confirmación de la salvación, porque mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace, hermanos? Nos santifica y nos promete un fruto en nuestra vida. Y eso es algo bien importante. Promete un fruto en nuestra vida, y no es asunto de emoción, no es asunto, está bien que la gente se goce, claro que sí, porque es parte del fruto, el gozo, pero primeramente el fruto del Espíritu Santo es que amor, ¿verdad que sí? El amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Amor hacia las personas perdidas también. Amar aún hasta nuestros enemigos, aquellas personas que nos hacen daño, que las personas que nos persiguen. Dice la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues por medio de ese amor, testificar de Cristo, predicar el evangelio, dar buen testimonio, procurar siempre, hermano, procurar siempre dar buen testimonio. Es difícil
con las personas que son malas, sí es difícil, pero siempre tenemos que pensar, cuando uno está en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios, si la carne quiere hacer algo que no está correcto, el Espíritu Santo le hace a uno inmediatamente, le hace a uno sentir eso no está bien. Y si ya lo hicimos, nos damos cuenta que pecamos y tenemos que pedir perdón, o el Espíritu Santo nos guía a pedir perdón y que tenemos que hacer lo correcto. Pedimos a Dios perdón y pedimos que nos ayude a hacer las cosas correctas. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar que el amor que ha sido derramado en tu corazón, en mi corazón, porque dice la palabra de Dios en Romanos 5:5, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, el fruto del Espíritu, tenemos que tener muy presente esto. El fruto del Espíritu, hermanos, la primera característica que se manifiesta ahí es el amor. Amor primeramente hacia nuestros hermanos, a la familia, a nuestro cónyuge, a los hijos, que en realidad la palabra de Dios no habla mucho de que amemos a los hijos, porque eso es algo innato en nosotros, el amor hacia los hijos. Ya si una persona no ama a sus hijos, pues ya es raro, ¿verdad? Porque son raros, pero por lo regular, especialmente la madre ama a sus hijos, el padre también ama a sus hijos, amamos a nuestros hijos. ¿Qué nos dice? Que amemos a nuestra esposa, porque ahí sí hay veces problema, ¿verdad? Por algo lo dice el Señor. Dice que maridos, amad a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. La mujer dice que tiene que respetar a su marido. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque hay problemas. La mujer tiene problemas para respetar al marido, el marido tiene problemas para amar a la mujer. Entonces, cuando Dios dice algo es porque Él sabe que estamos teniendo problemas con eso. Entonces, tenemos que tener muy presente eso. La mujer le cuesta respetar al marido. Recuerde que el mandato no es del marido, el mandato es de Dios. Al marido le cuesta amar a la esposa. Recuerde que el mandato lo da Dios. Y para estar bien con Dios, tener esa relación y esa buena comunión con Dios, tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes a Él, a su palabra. Y recordemos, hermanos, que la primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. El amor. Amor, y luego sigue gozo, y luego sigue paz, paciencia. Vamos a Gálatas, hermanos, ya para terminar. Voy a terminar en Gálatas, en el capítulo 5. En el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ahí se cumple toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las cosas que quieras que la gente haga contigo, así hazles a ellos. ¿Cómo queremos que nos traten? Así tratarlos. Y eso es precisamente, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. El fruto del Espíritu Santo es amor y gozo. Si usted tiene amor hacia las demás personas, hermano, el gozo no se le va a acabar. El gozo no le va a faltar. Si usted tiene amor y tiene gozo, hermano, va a tener paz. Va a tener paz en su vida. Esa paz es la paz de Dios, la paz del Espíritu Santo. Si usted tiene amor, tiene gozo, tiene paz, va a tener paciencia, porque si usted no tiene paz, usted no va a tener paciencia. En el momento que usted pierde la paciencia es porque no tiene paz. Y si no tiene paz es porque no tiene gozo. Si no tiene gozo, pues le está fallando con el amor. O sea, todo es como un engranaje. Todo es como un engranaje. Sí. Y todo eso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. No es obra mía, no es obra del hermano, no es obra de la iglesia, es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Si soy cristiano, si soy un hijo de Dios, ¿cuál es el problema? ¿Por qué está fallando algo? ¿Está fallando ese engranaje ahí? Porque tengo el Espíritu Santo contristado.
¿Y por qué el Espíritu Santo está contristado? Porque estoy siendo desobediente a Dios. ¿En qué estoy desobedeciendo? Tal vez yo no amo a mi esposa como debo de amarla y pues ya me metí en problemas y es con Dios. Es con Dios con quien estoy teniendo problemas y entonces pues voy a empezar a fallar con las características del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está obrando en mi vida. Si la mujer no respeta al marido, va a tener problemas. Anda de corajuda, anda de berrinchuda, anda que con cualquier persona causa un problema. Y no escucha la voz del Espíritu Santo, no va a escuchar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Está el Espíritu Santo contristado y el Espíritu Santo pues no está obrando como debe de obrar. Porque si yo quiero hacer las cosas a mi manera, como a mí me da la gana, el Espíritu Santo así está bien. ¿Quieres hacerlo así? Pues así hazlo. Pero voy a tener que disciplinarme. Porque llega el momento que el Espíritu Santo tendrá que disciplinarme. Si soy hijo, el Espíritu Santo tendrá que disciplinarme, tendrá que disciplinarte a ti. Ahora, dice la palabra del Señor, paciencia, y luego dice benignidad. ¿Qué es la benignidad? Una persona buena, bondadosa y fe. La fe. La fe es para creer a la palabra de Dios, para creer a Dios, para tener el oído afinado de la voz del Espíritu Santo. Mansedumbre, ser una persona mansa. No una persona tóxica, sino una persona mansa. Templanza, una persona que es tolerante de cuando viene algo, cuando viene alguien y tiene esa templanza, esa madurez. Dice, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si tenemos el Espíritu Santo, caminemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseña en su palabra. No a lo que yo creo, a mi propia filosofía, o a lo que a mí se me antoja, o a lo que a mí me da la gana, sino lo que el Espíritu Santo está mandándonos a hacer. ¿Tú crees que esto es la palabra de Dios, hermano? Amén. Eso es lo que Dios nos manda. Y tenemos que ser obedientes al Señor y su palabra. Y que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su presencia, gracias por su amor, gracias por su misericordia.